Buenas tardes. Aquí estamos nuevamente a contarles experiencias o vivencias, que buenas o malas son las que he pasado, pero sobre todo en el tema que vamos a hablar hoy yo creo que no puede haber buenas vivencias o buenas experiencias, porque vamos a hablar del mal, vamos a hablar del exorcismo, vamos a hablar del demonio, de su existencia, que ya a estas alturas nunca podemos dudar, ya que, como decía el José Antonio Fortea, el padre Fortea, uno de los mayores expertos en exorcismos del mundo español, y él siempre decía lo mismo cuando hablaba del demonio. El demonio principalmente es un mentiroso, y su primera mentira es que no existe, por eso no le podemos ver, y cuando le vemos es demasiado tarde. Eso es lo que ocurre. Yo les puedo contar mis experiencias en cuanto a esto, en cuanto a exorcismos, posesiones, cosas que he visto a lo largo de mi vida y en todo el mundo. Dicen, no, esto solamente cuando crees, estás sugestionado, estás viendo esto. Digo, bueno, es cierto que he visto muchos exorcismos y el 99%, vamos a decir, eran pues enfermedades mentales realmente, como lo admite el Vaticano también, y la Iglesia admite que este 99% son enfermedades mentales. El primer trabajo de un exorcista es darse cuenta si estamos tratando con un enfermo o realmente con un poseído. Pero cuando llegan esos puntos o esas ceremonias o esos rituales de exorcismo, cuando los ves de verdad, ahí te das cuenta que algo está ocurriendo que se nos va de las manos. No es la película, ¿no? Porque está muy bien el cine, la verdad es que han retratado muy bien la situación, ¿no? Han sabido sacarlo para atemorizarnos o como queramos llamarlo, pero es cierto que lo han hecho muy bien. Los dos sacerdotes cuando inician el exorcismo, ¿por qué van dos? Cuando lo ves en directo, pues no es que tiembles, pero miedo sí que pasas, porque van dos sacerdotes para cuando el primero desfallece que siga el otro, sigue el siguiente cogiendo su turno para no soltar al demonio. Cuando ellos ya han hecho todo tipo de investigaciones y ya han visto que era real de lo que estaban hablando y que no había otra, que era un demonio lo que había allí dentro. Cuando ves esos sacerdotes trabajando con miedo real, si tú tienes miedo, imagínate ellos. Esto es como cuando he visto lugares de estos de serpientes donde se les extrae el veneno para hacer vacunas en mitad de la jungla y tal. Eso no es como la televisión, que ves a estos cazaserpientes también, que van cazando las serpientes por las casas, serpientes súper venenosas, la mamba negra, la mamba verde, no hay problemas, las cobras, lo que sea, lo cogen con la mano, se ríen y juegan. Cuando ves que es verdad, en estos lugares que he visto en los centros de extraer el veneno a las serpientes para las vacunas, les ves con el miedo y con el cuidado y el temor que se las trata, sabiendo que es verdad lo que está ocurriendo allí. Pues lo mismo ocurre con los exorcismos. Cuando el sacerdote está viendo que allí hay algo que se nos escapa de este mundo terrenal, se da cuenta y es cuando se le atraganta la voz, se le seca la garganta de tal manera del miedo, que el miedo real lo que te da es sed. Eso sí que es cierto y está más que sentido y puedo dar fe y constancia de ello. El miedo lo que te seca es la garganta. Por eso beben tanto los toreros sin llegar a tragar, pero por eso beben, porque se seca la garganta cuando hay miedo. Y los sacerdotes no pueden ni hablar cuando están realizando un exorcismo. Entra el otro, el que está segundo detrás preparado, que diciendo, maldita la hora que se quedó este sin voz, que voy yo para adelante, a intentar conseguir hablar con el demonio, a intentar expulsarlo. El demonio que tiene esa persona, que lo hacen siempre, pues con una sola ayuda, la ayuda de la cruz de San Benito. Yo tengo una por un exorcista, me la dio un exorcista a la vez que el ritual romano actualizado. Como verán, la cruz es la misma que tiene el Padre Amor. El Padre Amor era el exorcista principal del Vaticano, realizó cientos de exorcismos, escribió muchos libros muy interesantes, aunque yo dentro de los libros de esto de demonología, el más interesante es la historia de la demonología del padre Fortea. Eso si pueden echarle un ojo, es buenísimo, muy estudiado, con muchísimo dato y muchísima historia, porque no es un escritor, está escribiendo pues un genio de la teología como es Fortea, ¿no? Son gente que saben de lo que hablan, saben lo que es el miedo, dicen, bueno, esto otra vez ya se ha creído que esta persona estaba poseída y entonces se le ha ido a atacar, se ha ido a tal, es un problema psicológico, es lo que siempre nos dicen, ¿no? Y todas estas series, todo esto que hay sobre ello. Bien, yo he visto exorcismos reales, he visto los no reales, que se ve, no se llega a ellos, en la primera investigación se dan cuenta siempre los sacerdotes
porque el sacerdote viene con mucha práctica. Aquí no es un exorcista que es el cura del pueblo que viene a sacar un demonio a la niña, no, al niño, no. Aquí estamos hablando de alguien que se ha peleado ya con el maligno, que le han enseñado a luchar, las armas que debe utilizar, que son tan pocas como les acabo de mostrar, pero claro, cuando llega ese momento hay que ver si es verdad. Y yo sí les puedo decir que yo he visto invocaciones, he visto montones de cosas, porque a esto siempre, a la posesión, ¿cómo se llega? Pues a la posesión se llega cuando juegas con el mal. Cuando intentas meterte en el mal, juegas a través de la ouija, de invocaciones, de cualquier cosa de estas. Cuando intentas jugar con el mal ya sabe que estás ahí, ya sabe que puede venir a buscarte. Y a la mínima que haya una oportunidad vendrá porque si sabemos que el blanco existe, el negro existe, si existe Dios, existe el demonio, siempre que existe algo existe una contraposición, ¿no? Pero cuando estás allí delante y te estás dando cuenta de lo que ocurre, como pasó en una de estos exorcismos, que empieza a temblar el techo, empieza a moverse todo, a caer la tierra que había en el techo, temblaba la cabaña, temblaba todo, truenos, relámpagos, gritos, pues les puedo decir que de verdad menos tranquilo estaba en cualquier estado que pueda estar un ser humano, porque ves que hay algo, sí, lo dice el mal, cuando se le expulsó a Lucifer, a Luz Bella, al ángel favorito, se le expulsó del cielo, le mandó a la tierra. Y como dicen los exorcistas, le mandaron a la tierra y aquí sigue intentando luchar contra Dios. Y siempre va encontrando a alguien que esté dispuesto en un pacto diabólico, en un pacto satánico, a vender su alma. Siempre encuentra a alguien, o alguien que quiere jugar. Porque experiencias, igual que yo, habrán tenido ustedes también con ouijas o con historias de este tipo, en las que ves que no estamos jugando, que no es un juego y que no se debe de tocar, porque pasan muchas cosas inexplicables. Y cuando hay algo inexplicable es que alguien está por medio que no estás viendo. Algo está pasando. Y por supuesto que ocurren esas cosas. Pues que no ha tenido experiencias de la ouija, no, es que el vaso se movía solo. No, el vaso no se mueve nunca solo. Lo mueve alguien que está ahí, que ha entrado en esa habitación cuando tú estabas pues un poco más descuidado porque estabas pendiente de reírte de lo que estabas haciendo, o como te dicen también los sacerdotes de la Asociación Internacional del Exorcismo, ¿no?, que eso lo creó el Padre Amorth, creó esa asociación, te dicen que nunca te dejes hipnotizar. En el momento que te hipnotizas no tienes voluntad y ahí es cuando pueden entrar cualquiera dentro de ti sin que te opongas. Mitos, historias milenarias de una iglesia que, bueno, que tenemos muchas cosas durante cientos de años que decirles, pues por supuesto, pero también durante cientos de años han estado peleando contra un maligno, que siempre tiene que existir un demonio, en todas las religiones existen, no hay más que verla. En el exorcista teníamos al Pazuzu, al demonio aquel babilonio que está la figura en el Museo del Louvre todavía, o sea que estamos hablando de algo que podemos ver, que es real, que ahí está, que es una figurita, que no es el demonio. Bueno, pues para el que quiera creer que es una figurita, que no se trata del demonio, pues perfectamente es una figurita, lo que ustedes quieran pensar, pero vamos a respetar estas cosas. Yo siempre lo he dicho, cuando quieres meterte a esto o a cualquier otro tipo, a plantas sagradas, a lo que quieras estudiar o que quieras investigar, lo primero que tienes que hacer es respetarlo, después estudiarlo y luego vamos a entrar, vamos a meternos en el lío, vamos a entrar pero hasta el fondo, porque entonces podremos hablar. Cuando entremos hasta el fondo, cuando pasemos miedo o pasemos risa en muchas ocasiones, pero si no lo hemos visto, no podemos, no debemos, no es que no podamos, porque ahora mismo en este mundo todo se puede y todo es esta libertad y reírnos de todo lo que no controlemos o de lo que los demás teman, pero solamente tengan una cosa en cuenta. En la religión, en dioses, las diferentes religiones del mundo, pues hay un porcentaje que cree en ellas, un 30, un 40% de la población del mundo, de sus diferentes religiones, creen en sus dioses. Pero en el demonio creen más del 70% de la población mundial. Da igual de qué religión sean, de qué país, de dónde sean. Saben que hay un demonio, saben que hay alguien ahí abajo o aquí al lado, un ser oscuro que está cerca de nosotros y que hay que tener cuidado. No jueguen y no anden metiéndose en historias de mal, de entrar, de salir, de ahora juego, ahora me río, porque puede pasar cualquier cosa. Y les dejo ahora con cinematográficamente una especie de
ritual de sacrificio, de venta del alma, pero muy bueno, de esos que yo les digo que te ponen los pelos de punta. Y esto, espero que se los pongan, pero sobre todo que crean que hay alguien ahí detrás, ahí delante, o quizás ahí abajo. Por eso, San Benito siempre fue tan importante. Él se enfrentó con los demonios y no le han dejado desde entonces. Hace cientos de años todos trabajan con San Benito en la mano, y cuando no le llevan en la mano le llevan también una medalla, todos los exorcistas. Y cuando el hombre durante cientos de años hace lo mismo, no es que se equivoque. El hombre no es tan tonto, mucho menos de lo que imaginamos y de lo que imaginan los que nos gobiernan también. Muchas gracias. It is time, Lord, from the dry dust out of these chains from the devil's house. It is time, Lord, take me from the dry dust, break me from these chains, bring me from the devil's house, take me out of darkness, walk me out of blindness, lift me out of sadness, save me from my damnness, please, Lord. It is time, Lord, take me from the dry dust, break me out of these chains, bring me from the devil's house, take me out of darkness, walk me out of blindness, lift me out of sadness, save me from my damnness, please, Lord. It is time, Lord, take me from the dry dust, break me out of these chains, bring me from the devil's house, take me. It is time, Lord, take me from the dry dust, break me from these chains, bring me from the devil's house, take me out of darkness, walk me out of blindness, lift me out of sadness, save me from my damnness, please, Lord. It is time, Lord, take me from the dry dust, break me out of these chains, bring me from the devil's house, take me. It is time, Lord, from the dry dust, out of these chains, from the devil's house. It is time, Lord, take me from the dry dust, break me from these chains, bring me from the devil's house, take me out of darkness, walk me out of blindness, lift me out of sadness, save me from my damnness, please, Lord. It is time, Lord, take me from the dry dust, break me out of these chains, bring me from the devil's house, take me out of darkness, walk me out of blindness, lift me out of sadness, save me from my damnness, please, Lord. It is time, Lord, take me from the dry dust, break me out of these chains, bring me from the devil's house, take me. It is time, Lord, take me from the dry dust, break me from these chains, bring me from the devil's house, take me out of darkness, walk me out of blindness, lift me out of sadness, save me from my damnness, please, Lord. It is time, Lord, take me from the dry dust, break me out of these chains, bring me from the devil's house, take me.